les pido que se unan con sus voces y vamos a servir al Señor, porque todo es para Él y vamos a darle la gloria y la honra. Como siervo que brama por las aguas, así anhela por ti, Señor, mi alma, oh mi alma. Como árbol plantado junto a aguas, así mi ser se deleita en tu palabra, en tu palabra, en tu palabra. Que tu espíritu de vida, la semilla en mi interior, y tu palabra echa raíz en lo profundo de mi corazón. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Oh Jesús, el agua viva que me sacia, el deleite y el gozo de mi alma, de mi alma. Sobre ti me plantaré todos los días, tú serás el fundamento de mi vida, de mi vida. Oh Jesús, eres tú mi vida. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor.
el Señor les bendiga y hay que mantenernos arraigados en el Señor y en su palabra. Hermanos, Dios les bendiga. Este es un pequeño mensaje para reconocer a algunas de mis alumnas de la clase. Quiero iniciar leyendo Proverbios 3 del 5 al 7. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. No sé cuántos sepan, hermanos, que los jóvenes han seguido con sus clases de escuela dominical. Tenemos desde mayo, todo el mes de mayo, todo el mes de junio. Ellos han estado tomando sus clases por videos. Y hace 2 semanas, les puse un pequeño examen. No todos se animaron a hacerlo, pero quiero reconocer a quienes sí lo hicieron y lo hicieron de una forma excelente. Muchas felicidades a Abigail Márquez, a Karina Márquez, a Yasmín Molina, a Daniela González y a Sara Ramos. Gracias porque me anima saber que ustedes están aprendiendo tanto del Señor y de su palabra y de nuestro trabajo que tenemos que hacer aquí. Me anima a continuar enseñándoles. Yo sé que los demás alumnos se han quedado atrás. He estado hablando con ellos y sé que también han seguido con las clases. No se animaron en esta ocasión a contestar el examen, pero ánimo, muchachos. No era nada difícil, pero ánimo. Gracias por su compromiso, por su responsabilidad, porque eso me anima, muchachos. Y yo les animo a ustedes, a su vez, a que continúen en este tiempo capacitándose también en el conocimiento de nuestro Dios. Ánimo. Dios les bendiga. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Gracias a Dios porque podemos vernos, o cuando menos ustedes me pueden ver. Gracias a Dios. Les mando un saludo a mi esposa. No pudo estar ahora porque acaba de llegar del dentista y trae la encía inflamada. Pero aquí está mi nuerita, Reinita, esposa de mi hijo Juan. Gracias a Dios por ello, y nos da mucho gusto, hermanos, iniciar con este tiempo de culto de adoración a nuestro Dios. Vamos a tener una lectura. Abran sus Biblias en el Salmo 34 del 1 al 3. Salmo 34 del 1 al 3. Y dice la palabra de Dios así: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a nuestro nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Vamos a orar, hermanos. Inclinen sus rostros, vamos a elevar una oración a nuestro Dios. Y este culto es precisamente para que nuestro Señor se goce en las alabanzas, en los cantos, en las oraciones y en nuestras actitudes. Vamos a orar. Bondadoso Señor y Dios, alabamos y bendecimos tu nombre en este día. Te damos gracias, Señor, muchas gracias, porque nos permitiste, Señor, en esta mañana abrir los ojos, Señor, y contemplar, Padre, todo lo que tú has hecho, todo lo que tú has formado para el engrandecimiento de tu obra, Padre, y para que nosotros nos regocijemos en ti. Padre, este culto es para tu honra y tu gloria, Señor, y gracias por cada uno de mis hermanos, por cada una de las familias que se ha conectado, y aún de aquellos, Padre Santo, que no han podido hacerlo. Yo te suplico, Padre, te ruego, Padre, que estés en sus hogares, que donde haya necesidad la suplas tú, que donde haya enfermedad tú le sanes. Gracias, mi Señor y mi Dios, y permítenos gozarnos en ti. En Cristo Jesús. Amén.
Hermanos, es un gusto podernos ver de esta manera. Yo sé que la iglesia se mantiene unida. Hemos aprendido muchas cosas en este tiempo que tenemos en nuestros hogares, ¿verdad? Algunos pues completamente y otros pues salen a hacer su trabajo. Gracias a Dios por aquellos que han estado saliendo a hacer su trabajo y Dios los ha cuidado. Gracias a Dios por cada uno de nosotros que estamos en nuestros hogares y también el Señor nos ha cuidado. Muy bien, vamos a tener ahora una oración, los cumpleañeros, hermanos, que fue creo que la hermana Lupita Martínez únicamente. Le deseamos, hermana Lupita, que usted haya pasado un día muy feliz en compañía de su familia. Nos gozamos sus hermanos por que el Señor le ha permitido cumplir un año más de vida. Gracias a Dios por nuestra hermana. Dios le bendiga, hermana. Hermanos, vamos a tener una lectura para dar inicio con la predicación. Y esta lectura la va a hacer mi nuera, ¿verdad? Es una lectura selecta que escogimos y luego ya empezaremos con la predicación. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visitéis? Le ha hecho poco menor de los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas, bueyes y todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Salmo 8, 1, 3, 9. Bendiciones, hermanos. Gracias a Dios por esta lectura. Hermanos, pues así damos tiempo para la predicación y va a estar a cargo de nuestro hermano Edgar Miranda. Le seguimos pidiendo que estemos orando por este hermano, por su familia, la hermana Karina Andagoya, para que Dios les permita pronto salir de Ecuador y llegar hasta aquí, hasta Ciudad Juárez. Vamos a estar orando, seguimos orando por ellos para que Dios los traiga pronto con nosotros. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias. Celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, casa de Dios, arde mi alma, arde de amor por el que me dio la vida.
conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios.
decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Unidos en un cuerpo, levantando manos santas. Hoy alzamos nuestras voces para dar adoración. En una misma mente y en un mismo corazón. Unidos en un cuerpo, levantando manos santas. Hoy alzamos nuestras voces para dar adoración. En una misma mente y en un mismo corazón. Al único y sabio Dios, al Rey supremo e inmortal, al único digno de gloria, al único y sabio Dios, al Rey supremo e inmortal, toda la gloria, loor y honra, el poderío y majestad. Unidos en un cuerpo, levantando manos santas. Hoy alzamos nuestras voces para dar adoración. En una misma mente y en un mismo corazón. Al único y sabio Dios, al Rey supremo e inmortal, al único digno de gloria, al único y sabio Dios, al Rey supremo e inmortal, toda la gloria, loor y honra, el poderío y majestad.
único y sabio Dios, al Rey supremo e inmortal, al único digno de gloria, al único y sabio Dios, al Rey supremo e inmortal, toda la gloria, loor y honra, el poderío y majestad. Esta paz que yo siento en mi alma no es porque todo me va bien. Esta paz que yo siento en mi alma es porque yo sigo a aquel que es fiel. No miro las circunstancias, no, yo miro su amor, su grande amor, no me guío por vista, alegre estoy. Y aunque la higuera no florezca y no haya frutos en la vid, y aunque los montes se lancen al mar y la tierra tiemble de confiar, no miro las circunstancias, no, yo miro su amor, su grande amor, no me guío por vista, alegre estoy. Gloria, oh gloria, aleluya. Gloria, aleluya, mi Señor. Gloria, oh gloria, aleluya. Gloria, aleluya, mi Señor. No miro las circunstancias, no, yo miro su amor, su grande amor, no me guío por vista, alegre estoy. No miro las circunstancias, no, yo miro su amor, su grande amor, no me guío por vista, alegre estoy. Alegre estoy. Queridos hermanos, muy buenos días, que el Señor les bendiga grandemente. Hemos estado estudiando en estas últimas semanas la carta de Pablo a Tito, en donde hemos visto cómo el apóstol Pablo se esfuerza en mostrar cómo una iglesia, dentro de muchas características importantes, una iglesia tiene que permanecer sana y tiene que permanecer santa. Y a lo largo de la carta, el apóstol Pablo va enseñando a Tito, que era el pastor que estaba designado en esta congregación, cómo él debería de ayudar a la iglesia a que permanezca sana y que permanezca santa.
Y en esta ocasión vamos a ver otra característica de una iglesia que realmente es sana de acuerdo a los estándares de Dios. Y esa característica es que una iglesia sana también tiene una membresía responsable. Una membresía responsable. Vamos a darnos cuenta cómo en este pasaje que es Tito 2, del 1 al 15, vamos a darnos cuenta cómo el apóstol Pablo enumera algunos grupos que se muestran en cada congregación, como en la iglesia de Tito. Y nos vamos a dar cuenta cómo el apóstol Pablo está mostrando en cada uno de ellos algunas responsabilidades que, si bien no son exclusivas de estos grupos, sí son directas a estos grupos. Y después vamos a concluir hablando acerca de cómo es que podemos lograr ser como esa membresía responsable. Cómo podemos tomar esa responsabilidad que parece que en la palabra, no solo en este pasaje sino en varios más, se nos muestran y que debemos tomar cada uno de nosotros. Así que me gustaría leer en esta ocasión estos 15 versículos. Tito capítulo 2, versículos 1 al 15. Por favor, tenga ahí a la mano su Biblia, vaya leyéndolo ahí en su Biblia. Voy a estar leyendo en esta versión NBI. Si usted tiene alguna otra, no hay ningún problema, pero vayamos siguiendo cada uno de estos versículos. Tito 2, 1 al 15. Tú, en cambio, predica lo que va de acuerdo con la sana doctrina. A los ancianos, enséñales que sean moderados, respetables, sensatos e íntegros en la fe, en el amor y en la constancia. A las ancianas, enséñales que sean reverentes en su conducta y no calumniadoras ni adictas al mucho vino. Deben enseñar lo bueno y aconsejar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a ser sensatas y puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sumisas a sus esposos, para que no se hable mal de la palabra de Dios. A los jóvenes, exhórtalos a ser sensatos. Con tus obras, dales tú mismo el ejemplo en todo. Cuando enseñes, hazlo con integridad y seriedad, y con un mensaje sano e intachable. Así se avergonzará cualquiera que se oponga, pues no podrá decir nada malo de nosotros. Enseña a los esclavos a someterse en todo a sus amos, a procurar agradarles y a no ser respondones. No deben robarles, sino demostrar que son dignos de toda confianza, para que en todo hagan honor a la enseñanza de Dios nuestro Salvador. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Esto es lo que debes enseñar. Exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecia. Recordemos que Pablo está escribiéndole a Tito, aquel a quien en algún momento él había designado para esta congregación, según lo que nos dicen los primeros versículos de la carta, para que le ayudase a corregir lo deficiente. Había algunas cosas que con el tiempo en la congregación se habían viciado y habían tomado alguna otra forma que no correspondía a una iglesia del Señor. Y lo que hace Pablo aquí entonces es comenzar a ayudar a que esta congregación regrese a ese estándar divino, a esa imagen que debería tener como novia del Señor Jesucristo. Esta congregación local debía entonces regresar a la sana doctrina, y eso es lo que entonces Pablo inicia haciendo un contraste entre lo que estaban haciendo algunas personas dentro de la congregación, que estaban causando error, que estaban enseñando cosas equivocadas para conveniencia suya. Pablo dice en este primer versículo: tú en cambio, es decir, tú no hagas eso. Tú en cambio, como contraste a lo que ellos están haciendo, tú predica lo que va de acuerdo con la sana doctrina. Es decir, aquello está equivocado, aquello está enfermo. Tú predica lo que está de acuerdo a la sanidad que viene de parte del Señor a través de su palabra. Y entonces nos damos cuenta así que una iglesia sana, como lo hemos visto, lo vimos en la vez pasada, se defiende adecuadamente a través del Evangelio y confronta a aquellos a que se oponen al mensaje de Cristo y se apega a la palabra. Esto lo vimos en la vez pasada.
Como resultado, entonces mantiene una sana doctrina, y es también a través de la sana doctrina que puede darse cuenta cuando se está desviando de lo equivocado. Una de estas cosas, entonces, en las que Pablo está tratando de corregir a la iglesia es a través de que cada quien tome su responsabilidad, porque así se ve una iglesia que es sana. En una iglesia que es sana, nos vamos a dar cuenta, cada quien tiene algo que hacer y lo hace. Cada quien tiene algo que hacer y lo hace. Nadie está pasivo. Nadie es simplemente un asistente. Nadie es simplemente un número más. Todos estamos trabajando, todos tenemos una responsabilidad. Si bien es cierto que no todos tenemos un puesto de liderazgo formal en la congregación, eso no significa que no tenemos nada más que hacer que asistir a las actividades. Nos vamos a dar cuenta que esto tiene mucho que ver con la sanidad de una congregación cristiana, y por eso Pablo hace énfasis y dedica estos versículos para ello. Veamos entonces algunos de estos grupos que Pablo identifica en esta congregación, en la suya, en la nuestra, en cualquier congregación, y vamos a darnos cuenta que es aquello que Pablo dice que cada uno debería hacer. Versículo número 2, el apóstol Pablo menciona a los ancianos. A los ancianos dice: enséñales que sean moderados, respetables, sensatos e íntegros en la fe, en el amor y en la constancia. Cuando habla de los ancianos, está hablando sí de aquel grupo de edad que ya podríamos identificar nosotros como de tercera edad quizá, ¿no? Pero más que nada está hablando acerca de personas con experiencia, personas que ya han atravesado sí varios años en la vida, pero que ya tienen la suficiente experiencia como para poder usarla y reflexionar sobre ella. ¿Qué le menciona a estos ancianos? Bueno, primeramente habla aquí acerca de, parece que está refiriéndose a un grupo de varones que han atravesado esta etapa de vida, y cuando habla acerca de que sean moderados, respetables y sensatos, parece muy claro que nos está hablando acerca de su conducta, de la sabiduría, de la prudencia, que independientemente de que seamos creyentes en Jesucristo o no, todos en el mundo creemos que debería tener una persona con cierta edad y con cierta experiencia en la vida. Es decir, cuando uno piensa en un anciano, como lo menciona aquí la palabra, uno piensa, entre otras cosas, a una persona que es sensata, una persona que se conduce adecuadamente, una persona que sabe cómo hacer las cosas. Quizá mucho tiene que ver por su experiencia de vida. ¿Por qué? Porque ya se ha dado cuenta, quizá con los golpes de la vida misma, que hay cosas que aunque pueden parecernos correctas no lo son, y entonces ha aprendido a ser prudente. No estoy hablando de una persona temerosa ni una persona insegura, estoy hablando de alguien que ya sabe muchas de estas cosas que los que venimos atrás aún no sabemos, aún no conocemos, y por eso nos atrevemos a hacer otras cosas que pueden ser muy malas en algún momento. A los ancianos entonces lo que está diciendo es: mira, tienes que comportarte de acuerdo a esa experiencia, con moderación, siendo una persona respetable, siendo una persona sensata. Está hablando de la conducta. Cada uno de nosotros tiene entonces que evaluarse en esta clase de cosas donde nos corresponde estar en estos grupos que estamos viendo. ¿Es usted una persona a la que podríamos considerar como un anciano? Bueno, tendría usted que pensar entonces, ¿qué le quiere decir el Señor en esta palabra? El Señor en esta palabra, entre otras cosas en la Biblia, lo que le está diciendo es que actúe usted con moderación, con sensatez, y siendo respetable, que su conducta muestre verdaderamente ese ejemplo que todos esperan de usted en esta etapa de su vida. Ciertamente no son los únicos, como vamos a darnos cuenta, que tienen que darnos un ejemplo, y sin embargo se espera de aquellas personas que han atravesado por estas etapas de vida que sean aquellos que nos lideren en esta área, en la conducta, que aquellos que nos muestren con su ejemplo que sí es posible actuar de una manera correcta, ecuánime en cualquier momento. Vaya, lo que se espera es sabiduría. Recuerde, el conocimiento o la inteligencia en nuestros conceptos del siglo XXI no son necesariamente los mismos
que el conocimiento y la inteligencia bíblica. La inteligencia, como nosotros la entendemos, es simplemente información y cómo saber conectar ciertas partes de esa información. Pero la sabiduría lo que provoca es que podamos usar adecuadamente esa información, y esa sabiduría solamente viene a través del Señor Jesucristo y usando correctamente toda esa experiencia que el Señor ya nos ha dado en esta etapa de vida. También dice que tienen que ser íntegros en la fe, en el amor y en la constancia. En 3 áreas: íntegros en la fe, en el amor y en la constancia. Es decir, demostrar la integridad nos habla acerca de una coherencia. Demostrar que su ejemplo es real, demostrar que en estas 3 áreas vitales para el crecimiento cristiano, ellos son reales en lo que están manifestando y no solamente una imagen de domingo o de familia, sino que es algo que viven constantemente. 3 áreas. En la fe, dice, podemos pensar que en esta fe se refiere específicamente a aquellas convicciones en el Señor Jesucristo, convicciones profundas, es decir, que su integridad se mantenga, sus convicciones se mantengan íntegras en cualquier momento y no cambien de acuerdo de la circunstancia. También dice que tienen que ser íntegros en el amor, es decir, el amor es el ambiente en el que crece la vida cristiana y es, por cierto, una característica básica del discípulo cristiano. Usted lo recuerda, el Señor Jesucristo dijo que la gente se daría cuenta que nosotros somos sus discípulos si nosotros nos amamos unos a otros. Y nosotros, según lo que dice 1 a los Corintios 13, tenemos que hacer todo lo que hacemos para el Señor, pero siempre a través del amor. Así que el Señor está diciendo aquí que los ancianos tienen que ser íntegros en ese amor, no solamente cuando convenga o con quien convenga, o a quien nos cae bien o quien nos cae mal, sino que ese amor tiene que ser constante y tiene que ser firme. Así como la última de las características, que es que tienen que ser también íntegros en la constancia, en la perseverancia, pues en la firmeza. Es decir, ellos tienen que mantener ese ejemplo siempre, tienen que mantenerse como alguien con el cual podemos ir y tomar cierta clase de ejemplo, de consejo, porque sabemos que esa persona no va a cambiar de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a las crisis, de acuerdo a las bendiciones, sino que se va a mantener siempre firme en lo que hace. Así que esto es lo que el Señor les pide a los ancianos. Y después Pablo va al versículo número 3, en donde habla acerca de las ancianas, mujeres que están también en esta etapa de vida. A las ancianas dice: enséñales que sean reverentes en su conducta, no calumniadoras ni adictas al mucho vino. Deben enseñar lo bueno y aconsejar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a ser sensatas y puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sumisas a sus esposos, para que no se hable mal de la palabra de Dios. Enséñales, dice, que sean reverentes en su conducta. Otra vez, está hablando acerca de la conducta, de esa conducta que se espera en una persona que ya ha atravesado por estas etapas de vida. Qué incongruente en algún momento es observar a alguien que está en esta etapa de vida y que actúa de una manera totalmente diferente. No es que no pueda hacerlo, es que se espera que sea una persona que nos guíe con una mayor firmeza, alguien que en su conducta demuestre que ha aprendido y que ha aprendido bien. Dice que no tienen que ser calumniadoras ni adictas al mucho vino. Muchas de estas cosas tienen que ver con el entorno, las costumbres culturales, incluso sociales de esa iglesia, pero quizá en muchos sentidos podría aplicarse también a nuestros espacios. ¿Por qué? Porque en ese momento, bueno, tanto las ancianas como las viudas, en algún momento, como Pablo lo menciona en algunas otras de sus cartas, al no tener, digamos, una ocupación directa o real, o al permanecer sin alguna clase de guía, quizá como todos la necesitamos en algún momento, se dedicaban entonces a estar de casa en casa, dice Pablo en algunas de sus cartas. ¿Y para qué? Bueno, no era necesariamente para ir y ayudar. Pablo insta a que hagan eso al menos, pero dice que no hacían eso. Lo que hacían era ir y tratar de conocer algunos rumores, algunas cosas infundadas, y después de ahí iban a otra y comenzaban a esparcirlas. Y había pues calumnia
entre algunas de estas actividades. Otra vez, no estoy diciendo que esto es algo que solamente ocurría con ellas, pero era algo que era muy evidente en este grupo de edad ahí. Y lo que está diciendo Pablo es que hay que enseñarles a que no sean calumniadoras. Es decir, las ancianas, incluso por su posición en la familia, en la sociedad, tienen la oportunidad de tener contacto con muchas personas, y lo que Pablo está haciendo es un llamado a la sensatez mental, emocional, para ayudar a la gente a filtrar bien esa clase de información que seguramente llegará a sus oídos, que no sean adictas, dice, al mucho vino. Independientemente de lo que pensemos, como lo dijimos en los domingos pasados, acerca de el consumo del alcohol, Pablo no está aquí haciendo pecaminoso el consumo del alcohol en sí, sino la adicción, la embriaguez, producto del consumo del alcohol. Y lo que está diciendo es que, claro, esto no es propio de nadie, pero menos de una persona de la que se espera que tenga esa firmeza para poder ayudarnos. En vez de eso, ¿qué tienen que hacer? Pablo dice, deben enseñar lo bueno, deben enseñar lo que es correcto. ¿Y qué significa eso? Bueno, aconsejar, dice, a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos. Deben aconsejar a las jóvenes. ¿Por qué? Otra vez, se espera que alguien que ya ha atravesado estas etapas de vida, a través de esa experiencia y más por la sabiduría del Señor, entonces pueda ofrecer una palabra de aliento, de consejo, de exhortación a aquellas que están comenzando en esas etapas de vida. Fíjense que aquí no está diciendo necesariamente que sean ancianas que hayan vivido una vida que no hayan tenido nunca problemas en sus matrimonios ni con sus hijos. No. Lo que está haciendo aquí es juntar todo esto y mencionar que eso de alguna manera en el Señor puede ayudarles a ahora dar un consejo. Quizá esa anciana en su juventud o en su inexperiencia pasada también se equivocó, y se equivocó gravemente, quizá con su esposo, con sus hijos, o con su conducta. Lo que Pablo aquí está diciendo es juntar todo eso, y a través de la sabiduría que el Señor nos da, anima a las ancianas a que usen todo eso para entonces ir con las más jóvenes y evitar que pasen por aquello que en algún momento quizá ellas pasaron porque no tuvieron a alguien que les aconsejara. Que les aconsejen entonces a amar a sus esposos, porque seguramente ya entendieron o hemos entendido con el paso del tiempo y en el Señor lo que realmente significa amar a otra persona, y amar a sus hijos. Necesitan ver las jóvenes, las esposas y madres jóvenes necesitan ver a alguien que no es que no se haya equivocado nunca, pero que puede hablarnos y hablarnos con autoridad en estas áreas. Que también las enseñen, dice, a ser sensatas y puras. Nuevamente, la conducta. ¿Por qué? Porque ahí quizá habrá una anciana que podrá decir, con su ejemplo, podrá mostrar cuán bueno es ser sensata y pura, o cuán malo es no serlo, y entonces ayudar a las jóvenes a que no atraviesen por esas circunstancias. También que les enseñen a ser cuidadosas del hogar, bondadosas y sumisas a sus esposos, para que no se hable mal de la palabra de Dios. Esto tiene que ver otra vez con asuntos muy propios de la cultura de la sociedad en ese momento, pero como mencionaba, también pueden aplicar para nosotros. ¿Por qué? Porque parece que en muchas de estas ocasiones, en muchas de estas culturas, había una forma muy distinta de observar al matrimonio y a la familia. Y el modelo que el Señor está mostrándonos aquí en su palabra, y el cual se enseña en las iglesias cristianas desde esos tiempos, tenía que ver con una base de mostrar a Jesucristo en relación con su iglesia, con su novia, con su esposa, la iglesia. Y para eso entonces cada matrimonio, a partir de ahí, cada matrimonio en Cristo debía mostrar esa imagen, debía mostrar esa imagen distinta. Si allá en aquellos matrimonios había violencia, o había incluso, quizá no violencia, pero había indiferencia, o había maltrato, o había menosprecio, humillación entre cualquiera de las dos partes, aquí no la habría. Aquí lo que habría es una sujeción, primero mutua, ahí lo vemos en Efesios 5:20, una sujeción mutua entre esposo, del esposo hacia la esposa,
y de la esposa hacia el esposo, y a partir de ahí cada uno tomando una responsabilidad para ayudarse mutuamente y ayudar a sus hijos a crecer y parecerse a esa imagen entre Cristo y la iglesia. Y lo que pasaba en esa cultura es que no eran así. Las esposas tendían a ser como el resto de matrimonios y no eran bondadosas, tampoco eran sumisas, y entonces en una iglesia cristiana no había esa diferencia que debería haber con el resto del mundo. Por eso Pablo dice que tienen que ser así para que no se hable mal de la palabra de Dios, o que ellos son diferentes, dicen que son distintos, pero se comportan de la misma manera que nosotros. Pablo hace esa instrucción para que entonces se ayude ahí en la congregación a que eso no ocurra. Después, en versículo número 6, Pablo en una línea menciona a los jóvenes, aquellos que están en una edad más reciente, y menciona de esta forma: a los jóvenes exhórtalos a ser sensatos, exhórtalos a ser sensatos. Se da cuenta como para Pablo es muy importante la conducta, porque la sensatez va a mostrarse en la conducta, o mejor, o también expresado de otra manera, nuestra conducta nos habla de cuánta sensatez hay en nosotros. No estoy hablando, otra vez, no estoy hablando acerca de ser temerosos, de no tener una percepción adecuada de uno mismo, no, lo que estamos hablando aquí es de cómo usar adecuadamente lo que somos y creer adecuadamente lo que somos, y a través de eso actuar. Es interesante cómo Pablo menciona muchas de estas cosas en estos grupos, en algunos repite, en algunos no, pero en este caso solamente menciona una cosa de los jóvenes. Ahora, no creamos que es que los jóvenes no necesitaban las demás instrucciones. Es decir, ¿será posible que a los jóvenes no era necesaria la instrucción que se le da a las ancianas de no ser adictos al mucho vino? ¿O que los jóvenes no tendrían que mostrar integridad en la fe, en el amor y en la constancia? Bueno, seguramente sí, pero lo que Pablo está haciendo aquí es como resaltar aquellas cosas que necesitan ser corregidas porque son más evidentes en cada etapa de vida. Y en la etapa de vida en la que somos jóvenes, desgraciadamente lo que muchas veces resalta más es nuestra insensatez. Es la manera en que hacemos las cosas sin sabiduría, sin tomar en cuenta los consejos de los demás, sin tomar en cuenta al Señor mismo. Es por eso que Pablo quizás se enfoca en esta característica específica de los jóvenes y habla acerca de eso, que ellos deben ser exhortados siempre a ser sensatos, a actuar sabiamente, pues. Y sabemos nosotros que esa sabiduría solamente puede provenir del Señor. A partir del versículos 7 y 8, Pablo generaliza un poco más, o al menos él le habla directamente otra vez a Tito, pero me gustaría que usted y yo pudiéramos verlo como lo vimos en algunos domingos pasados, que cuando se habla de Tito y de los responsables de la iglesia, se habla de liderazgo en general. Entonces aquí se le está haciendo otra vez una instrucción a Tito, que era el líder general en la congregación, y podemos pensar que podemos tomar esto como una instrucción también para el resto del liderazgo en nuestras congregaciones. Pablo le dice a Tito: con tus buenas obras, dales tú mismo el ejemplo en todo. Cuando enseñes, hazlo con integridad y seriedad y con un mensaje sano e intachable. Así se avergonzará cualquiera que se oponga, pues no podrá decir nada malo de nosotros. Darles tú mismo el ejemplo en todo. ¿A quiénes les debe dar un ejemplo? Bueno, podemos pensar directamente a los jóvenes, primero, que es de los que acaba de hablar. Pero si nos damos cuenta, bueno, en realidad es un ejemplo que tiene que ser para todos. Así lo menciona Pablo también a Timoteo, que Pablo tiene que mostrarse como un ejemplo a todos. Pero ¿cómo tiene que dar ese ejemplo? Pablo aquí menciona con tus buenas obras, es decir, con tus acciones, con tu conducta. Las buenas obras en la Biblia hablan acerca, o se mencionan siempre en relación a personas que han sido cambiadas, transformadas por el Señor, regeneradas por el Señor, y por eso ahora pueden hacer buenas obras. Efesios 2, 8 al 10 nos menciona esto, y en el versículo número 10 se nos menciona que el Señor nos escogió, nos creó para buenas obras, y eso porque primeramente hemos sido regenerados por el Señor Jesucristo. Los creyentes en Cristo entonces son aquellos que pueden mostrar la conducta adecuada. Las buenas obras tienen que ver con
con una imagen de Jesucristo. Jesucristo se comportaba de esta manera y entonces nosotros nos comportamos de esa forma y a través de eso mostramos esa buena conducta, esas buenas obras, esa conducta regenerada. Entonces, lo que Pablo está haciendo aquí está apelando a esa regeneración en Tito, en el liderazgo en general, y está diciendo, con tu conducta es con quien tienes que darles ejemplo en todo, con la conducta, no solamente con lo que decimos, lo que predicamos, lo que enseñamos, sino que cada quien tiene que ver en nosotros siempre, en la iglesia, en nuestra casa, en el supermercado, en donde sea que andemos, tiene que ver en nosotros esa buena conducta, esa evidencia de regeneración en Jesucristo. Y menciona algunas cosas específicas. Cuando enseñes, hazlo, dice, con integridad y con seriedad, es decir, no con parcialidad, no con conveniencia, no de una mala manera, de una manera superficial, sino con integridad y con seriedad. Y así entonces llegaremos a un mensaje sano e intachable, que es como tiene que presentarse la palabra del Señor siempre. Estas dos áreas, la conducta y el mensaje intachable, son lo que hacen verdaderamente un testimonio real y fuerte, un testimonio cristiano verdadero. Y es lo que Pablo está llamando aquí a Tito y al resto del liderazgo, como usted y yo quizá, a que podamos comportarnos de esa manera. ¿Y cuál va a ser la consecuencia de eso? Según lo que dice Pablo aquí, dice, así se avergonzará, si haces todo esto, se avergonzará cualquiera que se oponga, pues no podrá decir nada malo de nosotros. ¿Se acuerdan de aquellos que había estado comentando en el capítulo anterior que se estaban oponiendo al mensaje de Cristo? Bueno, Pablo dice que una muy buena manera de poder refutar esas enseñanzas es a través de nuestro ejemplo, el ejemplo del liderazgo. Y una muy buena manera de ayudar a que las demás personas en la iglesia tomen su lugar y su responsabilidad es a través de nuestro ejemplo, el ejemplo del liderazgo. Aquí entonces cabría preguntarnos, ¿por qué las personas que están a nuestro alrededor tienen tanto campo, aquellos que están refutando el evangelio tienen tanto campo para hacerlo? ¿O por qué las personas en nuestra congregación no crecen o no avanzan o parece que no ocurre nada con ellos? Quizá es porque nosotros como líderes no nos hemos tomado el tiempo de escudriñar estos pasajes y darnos cuenta que tiene que comenzar por nosotros. Nuestro ejemplo, la evidencia de la regeneración en nosotros, tiene que ser evidente al resto y así ellos aprenderán a tomar el camino correcto. Y por último, versículos 9 y 10, Pablo menciona a otro grupo, los esclavos. Enseña a los esclavos a someterse en todo a sus amos, a procurar agradarles y a no ser los respondones y a hablar acerca de algunas cosas que no deberían hacer, sino otras que sí deberían hacer. En nuestros tiempos, bueno, no tenemos esclavos. En ese tiempo era algo común, incluso en los creyentes. Entre los creyentes había esclavos y había personas que eran esclavos que asistían a la congregación. O había creyentes que tenían esclavos y algunos eran creyentes, otros no. Pero a los esclavos dice, a los siervos está hablando de que deben someterse en todo a sus amos. Era una contracultura, pero eso tenía su base en Jesucristo mismo, otra vez en el ejemplo de Jesucristo. En vez de ser respondones, dice Pablo, ellos deberían procurar agradarles en todo. No debían robarles porque había muchas oportunidades para eso, para tomar la confianza del amo y poder tomar para sí algunas pertenencias, sino dice, deben demostrar que son dignos de toda confianza. ¿Por qué? ¿Porque eso es bueno? Sí. ¿Porque es bueno también? ¿Porque eso es algo ilegal? Sí, bueno, también era algo ilegal robar. Pero más que nada tiene que ver otra vez porque estamos tratando de apuntar hacia Jesucristo. Las personas, especialmente los que esclavos, creyentes en Jesucristo, tenían que demostrar en su propia vida, como todos nosotros, cuál era el amo al cual estaban sirviendo. Y su amo demandaba esa clase de integridad, esa clase de honestidad. Así, dice entonces Pablo, haciendo todo esto, harían que hubiera honor a la enseñanza de nuestro Salvador, de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque esa conducta no era propia de la cultura de los esclavos en esa cultura. Cuando un esclavo se comportaba de una manera distinta, adornaba esa enseñanza de Jesucristo. Hasta aquí hemos visto algunos de estos grupos a los que el apóstol Pablo está mostrando que existen en las congregaciones en lo general y la clase de responsabilidad que le toca a cada uno. Ahora, y verlo así
pues nos ayuda a entender cuál es el camino. Pero ¿cómo podemos lograr esto? Pablo, a partir del versículo número 11, nos ayuda y nos da un vistazo de aquello en lo cual podemos tomar para echar mano para que en los momentos adecuados nos comportemos y actuemos de esta forma. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, dependiendo de dónde está en estos grupos, podríamos pensar, bueno, yo puedo hacer eso. Y es cierto, usted podría hacerlo en algún momento, pero le aseguro, le garantizo que llegará un momento en el cual será muy complicado obedecer estas instrucciones. Y si usted no sabe cómo hacerlo y cuál es la base para poder hacer esto, en algún momento encontrará cualquier excusa para no hacerlo. Por eso Pablo se asegura aquí de mostrarnos algo que nos deja sin defensa ante nuestras justificaciones para no hacer lo que él quiere. ¿En dónde estamos entonces? Ya sea que seamos ancianos, ancianas, jóvenes, parte del liderazgo o esclavos, siervos, personas que le deben en su servicio a alguien más en alguna forma, pero todos creyentes, ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, Pablo dice, versículos 11 y 12, en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia. No es coincidencia que Pablo mencione inmediatamente después de dar estas indicaciones a cada uno de nosotros, que mencione Pablo la gracia del Señor. Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. ¿Cómo podemos lograr esto? Por medio de la gracia de Dios, recordando la gracia de Dios sobre nosotros, la gracia que trae salvación, que ha traído salvación sobre nosotros, la gracia que nos ha salvado. Cuando usted y yo estemos tentados a no cumplir estas responsabilidades en nuestra familia, con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros jefes, con la iglesia en general, con alguien en específico, recordemos la gracia de Dios. Recuerde usted la gracia de Dios. Dios le ha salvado a usted y usted no lo merecía. Si viviéramos constantemente con eso en nuestra cabeza, en nuestro corazón, no digo que sería más sencillo humillarnos delante del Señor y de los demás, pero al menos usted y yo sabríamos que ese es el camino correcto y que tenemos que ir por ahí. La gracia del Señor, entonces, dice Pablo, lo ha traído salvación y además, dice, nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Interesante, porque la impiedad, vivir sin amor, vivir sin la piedad y las pasiones mundanas, que las pasiones mundanas simplemente nos llevan a complacernos a nosotros mismos, no nos ayudan a tomar esta responsabilidad. Así que cuando vivimos en impiedad y a través de las pasiones mundanas que simplemente nos enseñan a servirnos a nosotros mismos, es obvio que no vamos a poder tomar nuestra responsabilidad para ayudar a otros de acuerdo a lo que la Biblia dice. Así que debemos tomar de la gracia de Dios, vivir de la gracia de Dios y a través de ella estaremos dejando de lado la impiedad y comenzaremos a vivir en la piedad del Señor, el amor, el interés, la sensibilidad hacia los demás. Y viviremos alejados de esas pasiones mundanas que simplemente nos hablan de autosatisfacernos. Al contrario, aquí comenzaremos a ver qué necesita nuestro hermano, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros hermanos en la iglesia. Y comenzaremos a vivir de esa manera. ¿Dónde nace eso? En la gracia de Dios. Recordar que la gracia de Dios nos ha salvado y nos enseña a vivir y a rechazar fuera de estas cosas. Y Pablo dice en el versículo número 12, cuando estamos rechazando esa impiedad y rechazando las pasiones mundanas, dice, entonces podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Con justicia, piedad y dominio propio. Es decir, la gracia también trae como consecuencia que vivamos en este mundo con justicia y con piedad. Entre otras cosas que podríamos mencionar, pero entendiendo el contexto en el cual estamos específico, la justicia y la piedad tienen que ver con la relación con nuestro prójimo, con cómo tratamos a nuestro prójimo, con nuestra conducta con nuestro prójimo. Es decir, no podemos fabricar el amor hacia nuestro prójimo, no podemos fabricar la piedad hacia nuestro prójimo. Eso viene como consecuencia de vivir entendiendo la gracia del Señor sobre nosotros. No podemos tratar con justicia a nuestro prójimo a menos que entendamos la gracia del Señor
sobre nosotros. Y nos enseña, dice, a vivir también con dominio propio, es decir, para no ceder ante los deseos de servirnos a nosotros mismos, porque usted se va a dar cuenta que va a ser muy fácil en algún momento, en el camino de estar ayudando a alguien, tratar de tomar algo de eso para nosotros, para sentirnos mejor o para que alguien más nos vea. Pero cuando vivimos en la gracia de Dios, también podremos vivir con un dominio propio que no nos lleve a hacer las cosas que hacemos, a ayudar a otros para que eso regrese hacia nosotros. Podemos vivir con el dominio propio necesario. ¿Cómo más lo hacemos? Versículos 13 y 14. ¿Cómo podemos hacer esta clase de cosas? ¿Tomar estas responsabilidades? Bueno, también por esto, por medio de esperar en la venida del Señor Jesucristo. Es decir, podemos tomar esta responsabilidad si es que estamos conscientes y estamos esperando la venida del Señor Jesucristo. Versículos 13 y 14. Mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Recordar que viene el Señor Jesucristo nos va a dar esperanza. Sí, hay ciertas cosas que nos turban en este momento. Crisis por las que atravesamos y por las que nos hace muy complicado servir a otros. Es más, en el camino de servir a otros, desgraciadamente, tristemente, pero también afortunadamente, por la bendición del Señor, nos daremos cuenta después de eso, que atravesaremos por momentos en los cuales la gente a la que estamos sirviendo nos dará la espalda y nos traicionará y nos herirá, hará algo inadecuado en contra de nosotros. Pero ese no es el fin del camino. En medio de eso, podemos recordar que el Señor Jesucristo viene, que nos recompensará, sí, que nos llamará a cuentas y que debemos entregar buenas cuentas, pero que también nos recompensará aun cuando nadie se haya dado cuenta de lo que hayamos hecho aquí en la tierra por los demás. Vivir con esa esperanza de que el Señor Jesucristo viene también nos hace vivir con esperanza en nosotros mismos y darnos cuenta que aunque podemos caer y que podemos recibir golpes, ese no es el final. Podemos levantarnos y continuar haciendo lo que el Señor nos pide. Nos ayuda entonces esto a perseverar en hacer lo correcto. Recordar ese sacrificio de Jesucristo, porque Pablo dice así que Él se entregó por nosotros. Ese Señor Jesucristo que viene nuevamente es el mismo que se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad, la maldad en la que usted y yo vivíamos, y para purificarnos para Él mismo, para que hiciéramos lo correcto. Así que recordar esto nos ayudará entonces a levantarnos una vez más. Recordar ese sacrificio por nosotros nos ayudará también a recordar que Él nos escogió para purificarnos y para hacer lo correcto. Lo que estemos haciendo, aun cuando duele en ese momento, aun cuando no reciba la aceptación de los demás, es lo correcto. ¿Por qué? Porque es lo que Dios nos dijo que hiciéramos y debemos vivir con eso. El Señor volverá y el Señor nos pedirá cuentas y el Señor también nos recompensará y el Señor enjugará toda lágrima que hayamos derramado en el camino de hacer lo que Él nos ha dicho que hiciéramos. Y por último, hacer lo bueno es parte indispensable de esta nueva vida y de una iglesia sana. Por eso Él ha llamado a este pueblo y lo ha purificado para sí mismo, para hacer lo correcto. Estamos haciendo lo correcto. No importa que los demás no lo noten o no nos recompensen por ello. Estamos haciendo lo correcto y eso es vivir de acuerdo a Jesucristo. Y por último, ¿cómo podemos hacer o tomar esta responsabilidad? ¿Cómo le hacemos para que en los momentos difíciles nos decidamos a seguirlo haciendo? Bueno, versículo 15. Esto es lo que debes enseñar, le dice Pablo a Tito. Esto es lo que debes enseñar. Así que exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. ¿Sabe cómo? Bueno, bien sencillo. Entendiendo que esta es una orden de Dios. Entendiendo que este es un deseo de nuestro Señor. No tenemos opción. No es que tengamos que verlo simplemente como un deber, aunque sí lo es. Tomar estas responsabilidades son nuestro deber como creyentes, como hijos de Dios. Pero no es que debamos verlo solamente así. Es un privilegio,
Es una gran responsabilidad, es un gran peso que el Señor nos ha dado porque Él ha tenido la confianza en nosotros a través de Jesucristo. Pero al final es una orden del Señor y queremos agradar a nuestro Dios. Queremos vivir agradecidos con Él por lo que Él ha hecho. Queremos vivir dándole gracias a través de nuestra conducta, y una muy buena manera, quizá la mejor de todas, de demostrar que realmente estamos agradecidos y que le amamos es cumpliendo sus mandamientos. Jesucristo fue quien lo dijo, ¿se acuerda? Que si le amamos, cumpliríamos sus mandamientos. Esta es una orden del Señor y como le amamos a Él, queremos obedecerle. Cuando usted se vea tentado o tentada a no hacer, no tomar su responsabilidad, recuerde, usted ama al Señor. Usted dijo alguna vez que quiere hacer todo lo que Él le diga por gratitud a Él. Levántese y continúe haciendo. Dios desea que se enseñe a la iglesia a que asuma esta forma de vida. Por eso a Tito le da esa instrucción. Esto es lo que tú tienes que enseñar. Tienes que dirigir a la iglesia a que responda adecuadamente a estas responsabilidades. Exhórtalos. A veces también tendrás que reprenderles, dice, pero hazlo con toda autoridad, la autoridad que el Señor Jesucristo nos ha dado. Dios desea entonces que cada uno sea exhortado. Hay quienes tienen que ser animados para asumir esa responsabilidad. Hay quienes tienen que ser reprendidos porque no están cumpliendo o están haciéndolo de una forma equivocada. Pero la idea es todos tenemos que caminar por ese mismo camino. Y Dios desea que esta responsabilidad sea asumida por todos, independientemente de quién sea el vocero. Esto es algo como lo que me gustaría concluir este pasaje. Pablo le dice a Tito en este momento que nadie te menosprecie. Pablo desea que esta actitud sea asumida por todos en la iglesia, estas responsabilidades sean asumidas por todos en la iglesia, independientemente de quién sea el vocero del Señor que se las recuerde. Tito y Timoteo son dos pastores que en la cultura general no cumplían con el rango de edad, por así llamarlo, para que fueran personas que podían tener cierta autoridad en la sociedad y en la iglesia. Y resulta que en las congregaciones llevaban esta misma forma de clasificar al liderazgo, y entonces como Tito y Timoteo no tenían esa edad, la iglesia en general tendía a menospreciarlos por su juventud. Lo que Pablo está aquí diciendo es, no tiene sentido ese menosprecio, así que no dejes que nadie lo haga. ¿Por qué? Porque la autoridad no venía de Tito o de Timoteo, en el caso de las cartas a Timoteo. La autoridad venía de lo que ellos decían y de quién les decía que lo dijeran. Dios mismo. Dios era la fuente de lo que ellos enseñaban y era Dios quien les ordenaba decir eso. Así que cuando juntamos eso nos damos cuenta que el hecho de que cumplamos o no estas responsabilidades no tiene que ver con quién sea el que nos enseña estas cosas. Tengamos cuidado con eso. No tiene que ver con el emisario, la persona que está dando a conocer las noticias, sino aquel que envió a esa persona a dar esas noticias. Y ese es Dios. Así que cuando pensemos en estas cosas, pensemos que vamos a hacerlas independientemente de quién sea quien nos lo esté enseñando. En este caso, nos damos cuenta que todo recae en que es Dios quien nos está dando esta orden. Quizá habrá algún maestro, algún pastor, algún otro hermano que sea joven, más joven que nosotros, o que quizá ante nuestros ojos no tenga esa autoridad que pensaríamos para hablarnos de estas cosas. Pero pensemos en que eso no es lo importante. Lo importante es Dios nos está hablando y Dios quiere que cada uno de nosotros asuma esa responsabilidad. Una iglesia sana comprende estas cosas. Una iglesia sana comprende que cada uno tiene una responsabilidad y no solamente la asume, sino que también ayuda al resto a asumirla. Así, cada uno desde donde está, sea reconocido o no formalmente en un puesto de liderazgo o de servicio, cada quien está ayudando al resto a ir edificando a la iglesia. Recuérdelo, cada uno de nosotros somos parte de la iglesia.
cada uno de nosotros somos ladrillos en esta congregación, en esta iglesia que el Señor está formando alrededor del mundo y de las edades. Y cada uno de nosotros debe asumir esa responsabilidad. Que el Señor nos ayude en eso. Si usted se ha identificado en esta clase de cosas, yo lo que le pido es que le ayude al Señor, le pida al Señor que le ayude a asumir esa responsabilidad. Dese cuenta de que usted tiene algo que hacer. No deje que pase más tiempo para que usted pueda asumir esa responsabilidad. Pero también cuando llegue el momento en que usted esté haciendo esto y se presente alguna crisis, algún problema que le tiente a no hacer estas cosas, recuerde la gracia del Señor, que recuerde cómo Él le ha salvado, recuerde la gratitud que usted ha tenido para con Él y que usted quiere entonces agradarle a Él. Recuerde que el Señor volverá, recuerde que Él va a llamarle a cuenta, sí, pero que también le recompensará y le abrazará por todo el trabajo que usted haya hecho diligentemente, y que recuerde que usted está ahí para agradarle a Él, usted quiere obedecerle a Él en todo. Esto es algo que el Señor desea. Así usted contribuirá a que su congregación local pueda seguir siendo una iglesia sana. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude en esta gran labor. Bendito Padre Celestial, te agradecemos por esta oportunidad que nos has dado de poder compartir nuevamente tu palabra, Señor, y poder estudiarla juntos. Gracias, Señor, porque nos recuerdas que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad en cada iglesia local. Gracias, Señor, porque nos damos cuenta que no somos desapercibidos para ti, Padre, porque eres tú quien nos ha puesto en esa iglesia, eres tú quien nos ha colocado en esa congregación, y eres tú, Señor, quien quiere que podamos ayudar al resto desde donde estamos, desde la etapa de vida en la que estemos, Señor, desde los dones y las habilidades que nos has dado. Tú quieres que podamos ponerlos en práctica para ir edificando tu iglesia como tú lo deseas. Ayúdanos a ser obedientes, a ser sumisos para contigo, Padre, para que entonces podamos ser también sumisos unos a otros, Padre. Te lo rogamos. Bendice a cada congregación, bendice a cada iglesia, a cada miembro de ella, Señor, y que en este tiempo que estamos viviendo, tiempos diferentes, Señor, cada quien aprenda también a tomar esa responsabilidad, que ninguno de nosotros se relaje en esa responsabilidad. Al contrario, que este sea un tiempo de tomar fuerzas, de entrenarnos, Señor, para poder seguir haciéndolo de la manera correcta. Seguimos orando, Señor, por la provisión, por todo aquello que tú sabes, Señor, que hace falta en la mesa de tus hijos. Te rogamos, Señor, que tú nos permitas seguir confiando en ti, Señor, en medio de la falta de trabajo, en medio, Señor, de las enfermedades, de las crisis que han venido a través de estas circunstancias. Pero, Señor, te rogamos, ayúdanos a confiar y depender de ti en todo momento, Señor, que podamos maravillarnos, Señor, con tu respuesta, con tu bendición sobre cada uno de nosotros, y que cada uno, Señor, cada uno de tus hijos pueda tener el pan suficiente en su mesa, pueda tener las necesidades cubiertas, Padre, no solamente para lo necesario, Señor, del día a día, sino, Señor, si tú lo permites, Padre, también para compartir a otros de esa bendición. Te lo rogamos, Padre, en tus manos dejamos entonces este tiempo. Y gracias, Señor, una vez más por ayudarnos. En el nombre de Jesucristo oramos, Señor. Amén. Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo, mis hermanos, y que el Señor nos siga ayudando a hacer esa iglesia sana que Él desea. Gracias a Dios por la predicación de esta mañana. Vamos a orar, hermanos, para ser despedidos. Bendito Dios y Señor, estamos nuevamente delante de ti, ante tu presencia, Señor, agradecidos, Señor, por este tiempo que nos has permitido muy cerca de ti, Señor. Gracias a Dios por esta predicación, por tu palabra, Señor. Esperamos, Padre Santo, que encuentre acomodo en nuestros corazones, Señor. Que bendigas a nuestro hermano Edgar, que bendigas a tu iglesia, Señor, y Padre, que nos cuides, que nos protejas, Señor, que nos apartes, Señor, de los peligros y de las enfermedades. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias. Dios les bendiga. Sigamos orando unos por otros. Nos vemos en esta tarde en el mensaje, en la predicación de esta tarde. Dios les bendiga.